who did this? ¿Quién hizo esto? And the answer is, y la respuesta es, I did it. I did it. I did it. Yo lo hice. Now, let's ask. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo preguntaríamos por qué lo hiciste en inglés? ¿Por qué es why lo hiciste? En español colocamos en tiempo pasado el verbo hacer. ¿Por qué lo hiciste? Sin embargo, en inglés, recuerdan que las preguntas necesitan utilizar un verbo auxiliar que es el verbo to do. ¿Verdad? To do, a menos que estemos ya utilizando otro verbo auxiliar, como es el caso aquí, ¿verdad? Acá estamos utilizando un verbo auxiliar porque es un tiempo compuesto, entonces no necesitamos utilizar el verbo auxiliar to do porque ya tenemos otro verbo auxiliar en este caso, ¿sí? Pero, como aquí no va a ser un tiempo compuesto porque es el pasado simple, utilizamos el verbo to do en esta pregunta. Y entonces el verbo auxiliar to do es el que se conjuga, no el otro verbo. Entonces, en lugar de conjugar el verbo hacer, conjugamos el verbo to do en pasado. Así que, ¿por qué lo hiciste? Sería, why did you do it? Why did you do it? Why did you do it? ¿Por qué lo hiciste? Recuerdan lo que les dije antes, que si tenemos un tiempo compuesto, ¿verdad? No necesitamos utilizar el verbo auxiliar to do porque ya tenemos un verbo auxiliar. Vamos a entonces decir lo mismo utilizando el verbo compuesto, el pretérito perfecto. En lugar de decir ¿por qué lo hiciste? Vamos a preguntar ¿por qué lo has hecho? ¿Bien? Y preguntaríamos así. Van a ver que ya no vamos a utilizar el verbo to do porque el verbo to have ya cumple la función de verbo auxiliar. Why have you done it? Why have you done it? ¿Por qué por qué tú lo has hecho? Lo has hecho, ¿sí? Done significa hecho, ¿sí? Y acá, why did you do it? Es ¿por qué tú lo hiciste? Y el verbo do aquí no tiene traducción al español porque es solamente el verbo auxiliar para formar el pasado, ¿sí? So, why did you do it? ¿Por qué lo hiciste? Why have you done it? ¿Por qué lo has hecho? Now let's answer this. Vamos a responder esto. Simplemente tenía ganas. Simplemente tenía ganas. I simply, esto es una I. I simply wanted to. I simply wanted to. Yo simplemente lo quería, o yo simplemente tenía ganas, o yo simplemente quería, ¿sí? I simply wanted to. Este to hay que colocarlo. Si lo obviamos, la oración estaría gramaticalmente incorrecta, pero se entendería perfectamente lo que queremos decir, ¿verdad? Porque aquí estamos, es como si dijéramos I simply wanted to do it, pero omitimos el to do it, solamente dejamos I simply wanted to. ¿Sí? Okay, now let's we can say also I didn't want to